Bienvenido a este tutorial para conocer acerca del funcionamiento y uso del osciloscopio. Si no tienes experiencia en el manejo de este, no te preocupes porque este tutorial es para ti. ¿Qué es un osciloscopio? El osciloscopio es un instrumento de medición o dispositivo de visualización de gráficos. Dibuja el gráfico de una señal eléctrica. En la mayoría de las aplicaciones, este gráfico muestra cómo va cambiando la señal con el tiempo. El osciloscopio presenta los valores de las señales eléctricas en forma de coordenadas en una pantalla, en el que normalmente el eje X es el eje horizontal y representa el tiempo, mientras que el eje Y o vertical representa el voltaje. La imagen así obtenida se denomina oscilograma. Los osciloscopios se pueden clasificar en dos categorías de manera muy general: analógicos y digitales. En la actualidad se encuentran cada vez más osciloscopios digitales y los analógicos ya están en desuso, pero eso no significa que tal vez puedan encontrarse con alguno. A diferencia de un osciloscopio analógico, un osciloscopio digital utiliza un convertidor analógico-digital que convierte el voltaje medido en información digital. Adquiere la forma de onda como una serie de muestras y las almacena hasta que acumula suficientes muestras para describir una forma de onda. El osciloscopio digital vuelve a reconstruir la forma de onda para su visualización en la pantalla. ¿Quiénes utilizan los osciloscopios? Los osciloscopios son utilizados en casi todas las profesiones, desde físicos hasta técnicos en reparación. Un ingeniero automotriz usa un osciloscopio para correlacionar datos analógicos de sensores con datos en serie de la unidad de control del motor, así como cualquier número de sistemas integrados que conducen la experiencia conectada y autónoma en vehículos contemporáneos. Un investigador médico usa un osciloscopio para medir las ondas cerebrales y cardíacas. Los ingenieros eléctricos y electrónicos usan osciloscopios para monitorear el uso y consumo de energía en todo, desde microchips hasta redes eléctricas urbanas. En física, se utilizan para analizar señales ultrasónicas y de audio. Por lo que podemos ver, las posibilidades para el uso del osciloscopio son infinitas. ¿Qué variables se pueden medir con el osciloscopio? Como se mencionó anteriormente, con el osciloscopio se pueden medir señales eléctricas, que pueden ser periódicas, uniformes o aleatorias. Dichas señales están definidas por una amplitud, periodo y en algunos casos por un ángulo de fase, como se muestra en la siguiente figura. De tal manera que el voltaje corresponde a la amplitud de la señal. El tiempo que le lleva a completar un ciclo se le conoce como periodo y de manera indirecta se puede conocer su frecuencia si sacamos la inversa de ese periodo. Si la señal se mide con respecto a otra señal que tenga la misma frecuencia pero que esté desfasada, se puede medir el ángulo de fase de dicha señal. Para las señales cuadradas se puede medir el ancho del pulso y los tiempos de subida y de bajada. Hay otras técnicas de medición que implican configurar el osciloscopio para probar componentes eléctricos en una línea de montaje, capturar señales transitorias, evasivas y muchas otras. Las técnicas de medición están en función de su aplicación, así que espero que con estos conceptos básicos sean suficientes para comenzar. ¿Cómo utilizar un osciloscopio? Un osciloscopio básico consta de al menos 4 módulos: el vertical, el horizontal, el de disparo y el de control. El osciloscopio utiliza todos estos módulos para proporcionar la mayor información sobre la señal y permitir al usuario determinar la integridad, la previsibilidad y la confiabilidad de estas señales para cualquier número de aplicaciones. Es importante mencionar que existen osciloscopios con una mayor cantidad de funciones, pero lo primordial es identificar los módulos que te acabo de mencionar, así como cuántos canales de entrada tiene.
Hay osciloscopios portátiles con un solo canal de entrada, mientras otros tienen hasta 4 canales de entrada, mayor ancho de banda, alta velocidad de respuesta, mayor tasa de muestreo. Todas estas características son las que decidirán para qué aplicación es más conveniente uno u otro tipo de osciloscopio. Vamos a obtener la amplitud, frecuencia y el ángulo de fase de una señal proveniente de un circuito cualquiera. Observen, aquí tenemos dos gráficas, una de color rojo y otra de color amarillo. Para obtener la amplitud de la señal, vamos a trabajar primero con la señal amarilla. La amplitud, que es igual al voltaje pico, se obtiene multiplicando el factor de sensibilidad vertical por el número de divisiones que toma o que ocupa esa amplitud de la señal. En la señal amarilla tenemos un factor de sensibilidad vertical, como les estoy señalando aquí, de 1 volt por división. Ahora bien, a esta señal, tomando como referencia esta línea azul, ocupa 6 cuadritos o 6 divisiones. Por lo tanto, el número de divisiones es igual a 6. Para obtener el voltaje pico, multiplicamos ese factor de sensibilidad vertical por el número de divisiones. Como resultado tenemos que la amplitud de la señal amarilla son 6 volts. Ahora bien, vamos con la señal de color rojo. Para esta señal de color rojo, el factor de sensibilidad vertical me está indicando aquí en el osciloscopio que tiene un factor de 5 milivolts por división y que la amplitud, los cuadritos que está tomando son aproximadamente 5 cuadritos, pero no son 5. Vamos a suponer que son 4.8 cuadritos. Entonces, 4.8 cuadritos, que son las divisiones. Ahora bien, para obtener el voltaje pico son 5 milivolts, que es el factor de sensibilidad vertical, multiplicado por el número de divisiones. De aquí observamos que el voltaje pico es el producto de 5 milivolts por 4.8 y esto me da 24 milivolts. Así, de esta manera, hemos obtenido la amplitud o el voltaje pico de estas dos señales. Continuamos con nuestro ejercicio. Ahora vamos a obtener la frecuencia de las dos señales. Recordemos que en este caso las dos señales tienen la misma frecuencia, por lo tanto si calculamos o si obtenemos solamente la de una, estaremos obteniendo la de las dos. Muy bien, sabemos que la frecuencia de una señal es la inversa del periodo. Y recordemos que con el osciloscopio las variables que podemos medir son amplitud y periodo. Por lo tanto, ahora el periodo se obtiene de la siguiente manera. El periodo de una señal es igual al factor de escala o al factor de sensibilidad horizontal por el número de divisiones. ¿Qué significa esto? Que ahora tenemos que ubicar ese factor de sensibilidad horizontal, comúnmente conocido como base de tiempo, y este se encuentra en el módulo horizontal.
Para obtener el periodo de esta señal necesitamos saber cuántas divisiones le llevan, o más bien ocupa, el completar un ciclo la señal. Si nos ubicamos aquí en la señal de color rojo, aquí estoy trazando con una línea blanca, ya estoy marcando aproximadamente cuántos cuadritos le llevan a esta señal cumplir un ciclo. Muy bien. Nuestro factor de sensibilidad horizontal nos indica que es de 50 microsegundos por división y que el número de divisiones que le llevan a esa señal cumplir un ciclo son aproximadamente 14.2 divisiones. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar ese factor de sensibilidad horizontal por el número de cuadritos o por la cantidad de divisiones. Y este periodo, al hacer la multiplicación, me da 710 por 10 a la menos 6 segundos o 710 microsegundos. Ahora, la frecuencia es la inversa de ese periodo. Por lo tanto, la frecuencia de esta señal corresponderá a 1.4 kilohertz. Con este ejercicio hemos obtenido la amplitud y frecuencia de una señal. Finalmente vamos a obtener el ángulo de desfasamiento de estas señales. Habíamos obtenido ya la frecuencia por medio del periodo de estas señales, que correspondía a un periodo de 710 microsegundos. Ahora, observando aquí la gráfica, vemos que ese ángulo phi, ese ángulo de desfasamiento entre ambas señales, se obtiene con el factor de sensibilidad horizontal multiplicado por el número de divisiones. ¿Por qué? Porque si observan en el eje horizontal, lo que yo mido es tiempo. Necesito calcular qué tiempo tiene de separación estas dos señales. Volvemos nuevamente al factor de sensibilidad horizontal y me indica que es de 50 microsegundos por el número de divisiones. El número de divisiones es decir, cuántos cuadritos están separadas aquí donde cruzan la referencia de 0 volts. Y tenemos que son 1, 2, 3, 3.5 divisiones aproximadamente. Esto corresponde a un ángulo phi de 175 microsegundos. Por lo tanto, si 710 microsegundos le llevan dar toda una vuelta completa, por decirlo así, 360 grados para cumplir un ciclo a la señal, 175 microsegundos, ¿a cuántos grados corresponde? Realizando esta operación, tenemos que X es igual a 88.7 grados. ¿Pero quién es X? X es mi ángulo phi, mi ángulo de desfasamiento. Entonces, ese ángulo de desfasamiento corresponde a 88.7 grados. De esta manera, hemos en este ejercicio calculado amplitudes, periodos, frecuencias y ángulos de desfasamiento. Espero te sirva para saber cómo leer e interpretar una señal.